secretas en una jabonería. Esto es muy importante. Uno a veces dice, pero ¿qué sentido tiene que el profesor hable de una jabonería? La jabonería de Vieites, persona ilustre en ese momento, empiezan a haber reuniones secretas, el virrey no se puede enterar, para ver qué hay que hacer frente a esta nueva coyuntura de que el rey está preso. Uno de los primeros en enterarse de toda esta cuestión va a ser Manuel Belgrano, una persona muy acaudalada, de una familia muy importante. Él había estudiado Derecho en la Universidad de Salamanca, e incluso en esa época había libros prohibidos, entonces él le había pedido en persona libros al Papa, digamos, para que lo autorice su lectura. Son varias las personas en América, sobre todo en Buenos Aires, letradas, leídas, otros Mariano Moreno, otros Castelli, personas que van a estar influenciadas por todos los ideales de la Revolución Francesa, libertad, igualdad y fraternidad, y empiezan a dudar de que sea viable el orden monárquico, quiere decir que nos gobierna un rey. Creen que es, para estos tiempos, me refiero a 1810, sería más afín un ideal de república, una forma soberana de gobierno donde el pueblo delibere, donde el pueblo elija a sus representantes. No va a haber presidente de tipo democrático, como lo pensamos hoy en día, pero sí que los vecinos de Buenos Aires, la parte más encumbrada de la sociedad. A veces se dice pueblo, hay que poner en duda, digamos, el término de pueblo. Lo seguimos utilizando para que sea más fácil el aprendizaje, pero en realidad estamos hablando de 400 vecinos, 400 personas, frente a 250.000, que tienen mucho dinero, propiedades, o pertenecen a lo alto del ejército, y nada más. No son vecinos los negros, los niños, las mujeres, los esclavos. Había esclavos todavía, entonces un buen porcentaje de la población que hoy denominaríamos pueblo, en ese momento no era considerada pueblo. Solamente es preferible, digamos, hablar de vecinos. Los vecinos no es la concepción que tenemos hoy en día de vecinos. Nosotros vecinos es el vecino que vive enfrente y nos juntamos a tomar mate. Vecino en este momento es una categoría de ciudadanía. El vecino era aquel que tenía propiedades. Entonces empiezan, digamos, a circular todas estas ideas y se presiona al virrey para que convoque a un cabildo abierto. Un cabildo era una institución de prestigio y de renombre donde se juntaban estos vecinos. Entonces se le pide al virrey convocar un cabildo para decidir qué hacemos. Nuestra idea, le dicen al virrey, es dejar de depender del rey de España. Sobre todo no dejar de depender del rey de España, que hay una discusión entre, sería que lo marquen así como algo importante, como un título, la máscara de Fernando VII. ¿Qué es esta máscara de Fernando VII? No se va a saber, no se sabe todavía, digamos, son discusiones historiográficas. No se sabía tampoco en ese momento si todo este proceso revolucionario de rupturas de relación con España en realidad enmascaran algo, o en realidad lo que hacen es jurarle fidelidad al rey. ¿Por qué? Uno de los argumentos que utilizan los revolucionarios de Mayo es: en realidad nosotros no somos rupturistas, no queremos romper con el rey. Al contrario, el rey, como el rey está preso, nosotros queremos salvaguardar esa autoridad, hacer una junta de gobierno propia, y cuando el rey sea liberado, le devolvemos la autoridad al rey. ¿Se entiende ese concepto? Por eso se utiliza de la máscara de Fernando VII. Porque yo me considero partidario de esta idea. En realidad sí había una idea revolucionaria de ruptura, pero era muy jugada lanzarla en ese momento, y una de las ideas es: decimos como que, entonces la idea es, decimos como que vamos a gobernar en nombre de Fernando VII, pero si el tipo, primero que es improbable que vuelva. Napoleón Bonaparte tenía un poder impresionante en ese momento, era irrisorio pensar en una vuelta del rey, cosa que efectivamente pasa, se confunden porque en el 14 vuelve el rey, eso lo anotamos en la línea. Estoy viendo los comentarios de gente que se sumó recién. Belgrano sí. Belgrano en la primera no jura fidelidad a los ingleses, pues es un funcionario, y en la segunda sí toma las armas él combatiendo a los ingleses. Exactamente, es genial ese concepto, ese comentario. Aunque tiempo después Argentina decide independizarse, es clave. A veces parece muy simple hasta darlo en una clase. Yo prefiero perder horas, perder clases, perder meses en explicar ese concepto. ¿Por qué? Porque queda muy confuso en la mente de los argentinos 1810 y 1816, que se conmemora, o que se celebra, mejor dicho, el 25 de mayo, y que se celebra el 9 de julio. Los actos escolares son muy similares en ese sentido, y pareciera haber incluso los docentes, yo veo actos escolares donde los profes de historia no quedan claro qué pasó el 9 de julio, qué pasó el 25 de mayo.
al revés, ¿no? 25 de mayo de 1810, 9 de julio de 1816. Y son 6 años, digamos. Entonces, ¿por qué 2 fechas? Esa es la clave. 1810, algunos dicen, hablamos de libertad. 1816, hablamos de independencia. Es parte del mismo proceso que se termina coronando en 1816, la independencia. Pero 1810 es una junta de gobierno, pero del mismo estilo que las que estaban en Europa, las que estaban en España. No rompemos vínculo con Fernando VII. Incluso cuando Belgrano tiene que pensar los colores para una bandera, aunque Rivadavia lo ve muy rupturista y dice, no, hermano, no hagas una bandera, sigamos usando la bandera de España. No, Belgrano hace una bandera celeste y blanca, que en realidad es celeste y blanca por los colores de la familia, por los Borbones, por el rey. Si uno ve el rey de España hoy en día, va a ver que en los actos, por protocolo, tiene una banda, como la banda presidencial nuestra, en realidad es el color de su casa, de su familia, que es celeste y blanco. No era muy rupturista todavía, 1810, 1811, 1812 y 13, por lo de la bandera. Recién en el 16 vamos a intentar generar todo un proceso de independencia y de ruptura total, un país independiente, una entidad aparte que no sea España. Hasta este momento, 1810, no estamos pensando en eso. Por eso hablamos de máscara de Fernando VII. Uno me puede decir, no, pero usted está equivocado. En realidad no hay un sentido de independencia. Eso en 1810. Eso es totalmente falso. La máscara de Fernando VII no existe. Puede ser que lo afirmen. Yo soy más partidario de creer de que sí hay una idea revolucionaria, pero está en cierne, digamos. Se está cocinando todavía. Estamos en 1810. Por eso se colocan, por eso se dice la máscara, digamos. La intención es otra, pero tienen que mostrarse no tan rupturistas y jurarle fidelidad al rey que está preso. Hacer una bandera muy similar, igual, digamos, a la casa del rey. Se suele afirmar eso, que es por los colores de la Virgen, por los colores del cielo, pero en realidad es para no romper tanto vínculo con España y dejar los colores del rey. Por eso, porque hacer una bandera aparte daba, digamos, que de hecho así fue, ¿no? Rivadavia le dice, no, Belgrano, baja un poquito los cambios, digamos. Esto va a ser visto como un gesto de independencia, tener una bandera aparte. Y Belgrano, como para mediar, la hace con unos colores que le simpaticen al rey, que el rey estaba preso igual. Bueno, hasta acá vendimos joya. En términos de fecha, yo lo tengo anotado. En términos de fecha, a mí no me interesa que sea el 22 de mayo, 23 de mayo, 25 de mayo. Pero esto es una semana, digamos, bastante álgida. 22 de mayo se debate acerca de quiénes tienen el derecho de gobernar en el Cabildo, en 1810. 24 de mayo sí es importante. Un día antes se genera una junta de gobierno, pero está presidida por el virrey Cisneros. O sea, no cambia nada. Se hace una junta de gobierno, pero el presidente de esa junta de gobierno es Cisneros. Los patriotas, digamos, los vecinos revolucionarios van a decir, y no estamos al divino botón. Hace una junta y que el virrey sea el presidente para eso, no hacemos nada. Entonces el 20 se presionan para que el 25 de mayo, la fecha que nos pasó a la historia, se genere una junta de gobierno, una primera junta de gobierno patrio, presidida por Cornelio Saavedra, que era, digamos, el jefe del regimiento de patricios, un alto mando del ejército, que era el ejército regular, ya no eran milicias, digamos. Y no fue un proceso pacífico. Nosotros acá recordamos siempre a French y Beruti, que cuando recordamos a French y Beruti, voy a tocar acá en términos de hora, bien. Cuando recordamos a French y Beruti, se suele afirmar también en los manuales de historia, que repartían cintitas celestes y blancas, escarapelas, se los pintan como personajes simpáticos, pero en realidad eran dos personas que están al frente de la Legión Infernal, ese es el nombre, Legión Infernal, que eran ellos dos y 600 hombres armados con trabucos, típica arma yo digo de piratas, porque cuando uno ve una película de piratería, tienen esas armas, que estaban afuera, esperando la señal, si adentro, si los cabildantes, digamos, no hacían una nueva junta, que no esté presidida por el virrey, sino por Saavedra, por Belgrano, por quien fuere, iban a entrar y iban a masacrar a todos. No iban a masacrar a los que tuviesen una cintita, en realidad se supone que era una cintita roja. Entonces cuando entraban al cabildo decían, usted, señor, ¿está a favor de la causa de independencia? No lo formulaban en ese momento. ¿Está a favor de una nueva junta de gobierno que esté presidida por lo más ilustre de nuestra sociedad, pero que no sea el virrey? Sí, está a favor de eso, tome una cintita roja. Entonces, si se votaba lo contrario, si no se votaba por lo que sería la Revolución de Mayo, iban a entrar y iban a masacrar a todos. Entonces, por eso, digamos, no sería tan pacífico
no fue. Uno lo ve en los actos escolares, palomas blancas, cintitas celestes y blancas, pero en realidad sí eran armas usadas en el siglo XIX. No era la repetición todavía, típico cuerno de pólvora que se cargaba. El arma a repetición va a aparecer recién en la guerra del Paraguay, por eso va a ser y la campaña del desierto, por eso va a ser una masacre. Porque el gobierno argentino dispone de esas armas a repetición, que en realidad el origen, no me quiero ir de tema, ¿no? Pero el origen es la guerra civil norteamericana. Ahí, por eso también es una masacre. Ahí surgen, mediados del siglo XIX, acá andamos a principios del siglo, ahí surgen las armas a repetición. Muy buen comentario. Y sigo. Entonces ya estamos, Revolución de Mayo, ¿qué va a pasar? Es lo que me interesa hoy en día, que esta guerra de independencia tiene que expandirse esta revolución. Esta revolución es solamente porteña, es de Buenos Aires. A veces cuando nosotros hablamos de la historia de la República Argentina, a un santafesino hablarle del 25 de mayo de 1810 no le genera nada. A un mendocino, a un tucumano. Solamente 25 de mayo de 1810 es de Buenos Aires. Y Buenos Aires me refiero a lo que hoy conocemos como Capital Federal. Nada más, el microcentro. Nada más. Esta revolución de porteños va a tener que expandirse. Y ahí van a empezar a surgir varias cuestiones. Primero, una disputa entre... las solicitudes no puedo aceptarlas ahora. Me las tienen que mandar antes, las solicitudes. Porque ya lo hice en otra clase y se me cortó el directo, se perdió el directo. No, avívense, si empieza el directo a las 10, me mandan la solicitud. Yo hasta 10 menos un minuto, 11 menos un minuto, estuve mirando comentarios, solicitudes, no me manden a las 10 y 5 porque obviamente estoy haciendo un directo, no puedo agregarlos en el medio del directo. Media pila en ese sentido. Hay una disputa entre Moreno y Saavedra, son personajes fuertes de esta Revolución de Mayo y de esta primera junta. Saavedra tenía una tendencia más conservadora, digamos, de no ser tan rupturistas con el rey, no mostrarse como tan enfrentados a la autoridad monárquica. Y por otro lado tenemos a Moreno, que es también lo más alto de la sociedad, no viene del ejército él, abogado y periodista, y va a estar más influenciado por estas ideas de Revolución Francesa y va a querer una transformación total, o al menos una ruptura con España, como mínimo. Entonces tenemos estas dos posturas, Moreno y Saavedra. Saavedra un poco más conservador y Moreno un poco más rupturista. También en los manuales de historia, cuando se suele ver, será así nomás. Moreno pareciera ser el personaje bueno, Saavedra es el malo, muy dicotómico, digamos. Moreno es el que tiene las ideas más revolucionarias, Saavedra el más conservador. En términos de apoyo popular del pueblo, del bajo pueblo, incluso de los sectores pobres, el que va a tener el apoyo es Saavedra, y esto hay que contarlo y decirlo, digamos. Moreno va a ser visto como una especie de burgués muy cerrado, del alta... Por ejemplo, se empieza a la revolución a expandirse, empiezan a llamar representantes del virreinato. Hasta ese momento eran parte de un virreinato, entonces surge la pregunta de ¿qué hacemos con el virreinato? Primero, ¿cuál va a ser la capital? Y segundo, ¿cuál va a ser el territorio? Tucumán va a estar incluido en nuestra revolución, Santa Fe va a estar incluida, la banda oriental, o sea, Uruguay va a estar incluida, Paraguay lo va a estar, el Alto Perú también, con Potosí. Surgen esas dudas, entonces mandan representantes, esos representantes son acompañados para persuadir de contingentes armados, o sea, de un ejército. No es que va el representante, golpea la puerta en Tucumán, buenas, quiero que se unan a la revolución, no, van armados para obligar a que se unan a la revolución y sobre todo que acepten que la capital sea Buenos Aires. Porque, ¿por qué un salteño, un tucumano va a decir sí, todo bien y que la capital siga siendo Buenos Aires? Buenos Aires se arroga ese derecho porque era la capital vieja, era la capital del virreinato. Entonces quiere seguir siendo la capital de esto, no se sabe todavía, de esto nuevo que vaya a surgir, de este nuevo país. Eso no va a triunfar nunca, es más. Argentina debe ser uno de los países más sangrientos en ese sentido. No se van a poner de acuerdo nunca. Bueno, ahora somos un país unificado, pero vamos a hablar de 1810 hasta 1880, es un montón de tiempo. De 1810, todo lo que vamos a ver este año es eso. De 1810, sobre todo 1820, que quería llegar hoy, a mí que no voy a llegar, a 1880, Argentina no va a ser un país unificado, o al menos no va a tener el territorio que tiene hoy en día. Uno puede decir, sí, en 1862, con Mitre, el país tiene más o menos la fisonomía que tiene ahora. La Patagonia no estaba en ese momento, era territorio indígena. Entonces el país como lo conocemos hoy en día hablamos de 1880, o sea, es muy tardío.
hasta este momento es la revolución es de Buenos Aires. Intenta expandirse. Cuando llegan los representantes del interior, Moreno no los acepta, no quiere que se forme una junta grande. Nosotros pusimos en 1811 junta grande. Junta grande, ¿por qué? Porque llaman a representantes de todo el ex virreinato. Moreno no los va a querer, va a decir, no, son personas muy conservadoras, ya somos 9 nosotros, que sean más representantes, que sean diputados de todas las provincias, va a ser una autoridad muy grande, hay que centralizar a la autoridad. Entonces por eso Moreno va a ser visto con malos ojos, digamos, por todo el interior, se lo va a adjudicar de extremadamente porteño, también de querer un centralismo en Buenos Aires. Eso no se lo dicen los libros de historia, porque hay que pintarlo, digamos, bien a Moreno, mal a Saavedra. Yo creo que en términos de, en la revolución, sí, por ahí simpatizamos más con Moreno, pero lo que pasa después, Moreno intenta centralizar un poquito el poder en Buenos Aires. Saavedra, digamos, disgustado, primero que Moreno renuncia, no quiere, digamos, que haya una junta grande, no le importa. Las renuncias no son aceptadas por la autoridad que era Saavedra. Saavedra era el presidente de esa primera junta. A cambio lo manda a una misión diplomática a Inglaterra para buscar simpatía, digamos, alianza con Inglaterra. Moreno no llega nunca, muere en alta mar. No se sabe lo que le pasó, muere misteriosamente. Algunos dicen que fue envenenado por los partidarios de Saavedra. O sea, Moreno y Saavedra eran enemigos y muere envenenado, se supone, en alta mar. Digo se supone, pero no hay autopsia, nada, porque arrojan su cuerpo en un ataúd, digamos, y lo envuelven de una bandera inglesa, porque el barco era inglés, y lo arrojan al mar. Entonces Moreno descansa en medio del Atlántico ahora. 1811 le pasa esto a Moreno. 1812, estamos bien, porque estoy hablando, pero así, rapidísimo. Es que siempre lo digo, son, como se dan cuenta, no es en base a un manual de historia de secundaria, sino que son libros que he leído en facultad, después en la universidad. Entonces por ahí es un poquito complejo, pero no quiero bajar el nivel, entonces quiero meterlos en esas discusiones historiográficas. Entonces tenemos estas dos cosas para mí muy claves y claras, que es primero la revolución y después cómo expandir esa revolución. No va a ser un proceso pacífico esta revolución, sino que va a ser sangrienta. ¿Por qué? Una de las cosas más importantes también es, llegan a Córdoba estos representantes a decir, venimos de buena fe a que... No, ese es Castelli, quien muere de cáncer de lengua. Una contradicción, porque era un principal orador, o sea, le daba la parla, hablaba y muere de un cáncer de lengua. Bien, mucha data ahí. ¿Tenés parientes que sean profes de historia? ¿Estás ahí al tanto de estas cuestiones? En el caso de Moreno, que es el que venimos hablando, hay historiadores que dicen, lo que es incomprobable, por eso mismo que no hubo una autopsia, ¿no? De que recibió 40 dosis más de arsénico, creo que le habían dado, y termina muriendo en alta mar, 1811. O sea, fue muy fugaz su vida, muy breve, porque estamos hablando que todo este conflicto es del 10, el 11, y en el 11 mismo va a una misión diplomática a Londres y muere en el Atlántico. Precisamente, justo que salió el tema de Castelli, uno de estos revolucionarios se dirige hacia Córdoba a buscar las simpatías del gobierno cordobés y de lo más alto de la élite cordobesa, de los vecinos, que se unan a la revolución, pero se encuentran con un personaje muy importante, había sido virrey, que era, ¿se acuerdan quién? Esta parte de la historia, a mí me encanta la historia, siempre digo, me parece buenísima, estas idas y venidas de la historia. Puede ser que sea cianuro, por eso cuando dije arsénico no recordaba qué tipo de veneno utilizaron. Sé que era una dosis impresionante y que, bueno, efectivamente muere. Si es que fue eso, ¿no? Porque en realidad nunca se supo. Por eso, por lo general, el término técnico es muere misteriosamente en alta mar. Uno de los personajes que estaba viviendo en Córdoba en ese momento era... ¿se acuerdan el nombre? El héroe de la Reconquista, había sido héroe en las invasiones inglesas, y por ser héroe en las invasiones inglesas, termina siendo el virrey. También era muy importante eso en las invasiones inglesas, porque decidimos por primera vez nuestra propia autoridad. ¿Quién había sido? Bueno, por ahí lo responden justo que estoy hablando. Porredón
Pueyrredón, digamos, había sido héroe de la Reconquista, en ese momento estaba en Córdoba, y cuando van a buscar alianzas, los revolucionarios porteños en Córdoba, se encuentran con la resistencia de Pueyrredón. Pueyrredón no quería aliarse, quería mantener más o menos un orden estático, no quería unirse a los revolucionarios porteños, y es, por órdenes de Castelli incluso, sí, Santiago de Liniers es automáticamente fusilado por orden de Castelli. Estaban en Córdoba, no se quiere unir a la revolución, entonces son él y sus partidarios, menos un cura, digamos, que por su calidad de cura no lo terminan asesinando, son fusilados. Hasta acá creo que venimos bien, ¿no? Son -10, digo, otras cuestiones más. ¿Pasa algo, Simón? No, pensé que me querías preguntar algo. Si me quieren hacer alguna pregunta hasta ahora. Santiago de Liniers, de origen francés, quien había sido virrey, héroe de la Reconquista, y estaba viviendo en Córdoba. Ahí pusieron bien. Y estoy leyendo los comentarios, se le cortaron para que sepan del cáncer, sí, también muy joven. Horrible encima, ¿no? Ese tipo de cáncer y la amputación de su lengua. Son varias expediciones, ahí estoy viendo un comentario. Una expedición va a ser al Alto Perú. Otra expedición va a ser al Paraguay, digamos. Se la van a encomendar a Belgrano. Hay confusiones también en términos historiográficos en esto, porque Belgrano, en el viaje, digamos, que hace a Paraguay, aprovecha y se empieza a ganar la simpatía en las provincias del litoral. Pero es una sola campaña. A veces en los libros aparece, en versiones muy simplistas de Wikipedia, como que son 2 campañas, una litoral y una Paraguay, es la misma. En el transcurso, o sea, en ese viaje hacia Paraguay, que es un fracaso, la de Paraguay no se une a la revolución, simpatiza con esas ideas revolucionarias, pero no quiere que Buenos Aires sea la capital, o que Buenos Aires decida los destinos del viejo virreinato, y empieza a establecer un gobierno autónomo. 1811, Paraguay. En las provincias del litoral, me refiero a Entre Ríos, Corrientes, aceptan, sí, ser parte de este nuevo proceso revolucionario. Hasta ahí nomás. Uno me podría decir, y te estás olvidando de Artigas. Artigas va a estar en la banda oriental, y va a empezar a tener una fuerte influencia en Corrientes, Entre Ríos, pero sobre todo Santa Fe también, y va a simpatizar también con estos ideales revolucionarios, pero no va a ver con buenos ojos esta preponderancia, esta hegemonía porteña sobre el resto de las provincias, y rápidamente, sobre todo en el 15, Uruguay y estas provincias que acabo de mencionar se termina separando. Belgrano estuvo en la Junta y abandonó la Junta para dirigir las expediciones del Alto Paraguay. La banda oriental Belgrano vuelve, digamos, Belgrano no era militar de formación, era abogado, economista también, y al volver de Paraguay después se le encomienda una expedición al Alto Perú, y después de esa expedición al Alto Perú, 1814 tiene un encuentro con San Martín. San Martín llega en el 12, llega años después, pero en el 14 se encuentran, le da el mando del Ejército del Norte a San Martín, un militar sí de carrera, pero San Martín se da cuenta que por el Alto Perú no se va a lograr nada. La idea era reforzar esa zona y llegar a Perú, el virreinato de Perú, cosa que no va. San Martín dice es imposible. Por tierra, o sea, llegar desde el Alto Perú al virreinato, digamos. Eso va a ser prácticamente imposible. Entonces San Martín empieza a idear un plan que ¿cuál es? O sea, él quiere. Hay un libertador también en el norte que es Simón Bolívar, que él tiene su zona de influencia, es más, Nueva Granada, Venezuela y Colombia, y ambos van a hacer un movimiento de pinzas para llegar a ¿dónde? Que era el bastión, digamos, el poder imperial estaba en un virreinato en ese momento, no era el virreinato del Río de la Plata, que se estaba o desintegrando, o Buenos Aires estaba intentando canalizar todo este proceso. Había un virreinato en el norte, al norte, digamos, del virreinato del Río de la Plata, que era el bastión del poder real. Había que llegar ahí. Y San Martín lo que va a decir es, por acá es imposible, vamos a tener que buscar otras rutas. ¿Cuál es la ruta que piensa San Martín? Como para poder verlo en la clase siguiente, digamos. ¿Qué? Sí, pregúntame. Mi nene me está preguntando qué pasó porque no puse en la línea de tiempo
¿Qué pasó en 1818? Acá anotamos 17, 19 y 20. Después le voy a sacar una foto al pizarrón para que se vea. Y la clase siguiente seguiríamos desde que Fernando VII vuelve, sobre todo del 14 hasta el 20. Sí, tienen un encuentro. Bueno, y ahí, además de pasar, San Martín tenía muchas simpatías, digamos, por Belgrano, y veía que si bien Belgrano no había sido, o sea, no era de profesión militar, había tenido una buena conducción del Ejército del Norte. Belgrano no lo vimos en profundidad, pero Belgrano en su momento llega a desobedecer órdenes de Rivadavia, primero por lo de la bandera, que lo dijimos, perdón, pero si hablo un poco más lento. Belgrano también, claro, la campaña del Alto Perú de Belgrano no le va tan bien. San Martín se hace cargo de ese ejército, del ejército del Alto Perú, y se da cuenta que tampoco a él le va a ir muy bien, porque no es una táctica, una técnica adecuada ir por tierra, digamos, llegar. Hay que buscar otro camino para llegar al bastión, para llegar al poder virreinal, que es el Alto Perú, que es Perú, digamos, el virreinato del Perú había que llegar ahí. Una vez conquistado, digamos, una vez libertado sería la palabra exacta, del poder español, ya está automática, o sea, era el bastión, era lo único que quedaba, porque no había declarado su independencia, y habíamos visto que Lima, por ejemplo, Perú en general no tenía simpatías por Buenos Aires porque había perdido el Potosí. Cuando se crea el virreinato del Río de la Plata y el Potosí se le otorga a Buenos Aires para financiar el nuevo virreinato, Perú no va a ver con buenos ojos ese hecho y no va a unirse nunca a la Revolución de Buenos Aires. Va a ser recién en el 21, con la llegada de San Martín, pero San Martín tiene que llegar por otro lado, digamos, no va a llegar con el ejército del norte, sino que tiene que asentarse en Cuyo primero, ser gobernador de Cuyo, lo que conocemos como Mendoza, es una región aún mayor, ¿no? Pero, digamos, Mendoza, y cruzar por 6, y de ahí exactamente, cruzan la cordillera de los Andes, una cuestión estratégica brillante, lo vamos a ver en la clase siguiente, por 6 puntos. La idea es arribar por 6 puntos diferentes el mismo día, cruzan en enero, en febrero, también digamos bastante lógico en ese sentido, la cordillera de los Andes, el frío que supone cruzarlo en un momento, en un mes, donde el hemisferio sur no haga tanto frío, o sea, entre enero y febrero. Efectivamente el plan es un éxito en ese sentido. Llegan a Chile, en Chile juntan refuerzos y pueden después por mar, también por tierra, pero sobre todo por mar, llegar a Perú, y en 1821 es recibido. Por eso San Martín es conocido como libertador de 3 países, de Argentina, de Chile y de Perú. Es un movimiento de pinzas que quieren hacer, y ahí a veces hay confusiones en términos de, pero se encontró primero con Belgrano, después con San Martín. Con Belgrano simplemente el encuentro es para que Belgrano le dé el mando del ejército del norte. San Martín se hace cargo de ese ejército, se da cuenta que no va a prosperar por norte, decide ir a Mendoza, juntar fuerzas, apurar para que se declare la independencia. No éramos independientes. ¿Qué sentido tiene que San Martín vaya a título personal? Necesita ir a título de un país nuevo, una entidad nueva. Entonces apura para que en 1816, 9 de julio, se declare la independencia. Se declara esa independencia, San Martín junta fuerzas. Al año siguiente, enero y febrero, cruza la cordillera de los Andes, libera Chile y libera Perú. Una vez que libera Chile y libera Perú, quien estaba en el norte, Simón Bolívar, se reúnen, y es un encuentro secreto, no se sabe, hay muchos libros de historia en ese sentido que dicen, sí, lo que dijeron es tal cosa, es todo el terreno de la suposición, pero San Martín abandona la vida política y militar y se dirige a Europa, donde termina su vida bastante longeva, digamos. Pero él abandona porque además el objetivo ya estaba, que era liberar, Argentina, Chile y Perú. Tiene el encuentro con Bolívar, y el que prosigue, el que se da la tarea, es Simón Bolívar. Faltan 2 minutos. Si tienen alguna pregunta, vimos de 1810, les voy a mandar 3 preguntas muy fáciles, porque no vimos hasta el 20, y lo quiero ver en profundidad, no es que vamos a ver 1810 pasó tal cosa, 1811, ver. Entonces la vimos bien del 10 al 11, al 12, al 13, al 14. En el 14 esta reunión entre San Martín y Belgrano, 16 la independencia, hasta ahí llegamos.